cómo tomar una buena decisión. Una interesante... Siempre cargamos con la culpa de las decisiones que tomamos y sobre todo que siempre hacemos a posteriori, ¿no? Que no debería de haber hecho esto, empezamos a juzgarnos y a juzgarnos, y cuando nos pasamos la vida juzgándonos, sabéis que perdemos la capacidad de llegar hasta el final de ese proceso y aprender de esa situación. El arrepentimiento, ¿no? Cuando caemos en arrepentimiento. Pero bueno, vamos muy deprisa. Sí, yo voy muy deprisa. El impaciencia. Así es que bueno, bienvenidos a todos. Aquí estamos Jaume Campos y Esperanza Sánchez en otro directo. Esta semana estamos hablando del tema de la inseguridad, si me cuesta o no me cuesta tomar decisiones, saber lo que me gusta. Y bueno, el tema de hoy es cómo tomar una buena decisión. Así es que bueno, bienvenidas a todas las que estáis llegando, o todos. Acordaros de dar me gusta, de compartir este vídeo. Hay un avioncito de papel ahí abajo a la derecha. Mientras escucháis, le dais así el botón como el que no quiere la cosa y esto se comparte. Sin cerrar los ojos, por favor. Nunca ha sido tan fácil compartir. Entonces, bueno, después de hacer eso, al lado, a la izquierda abajo, pone comentar. Ahí escribís y dejáis vuestras preguntas, comentarios. Sí, porque estaría bien que el tema de hoy es muy interesante y muchísimas veces, unas veces nos arrepentimos, otras veces pensamos que deberíamos de haber hecho otra cosa, que no sé qué, y bueno. Nos quedamos ahí como en bucle, ¿no? Dándole vueltas a la cabeza, sintiéndome agobiada, perdida o perdido, confuso, sin saber qué hacer, y al final incluso buscamos técnicas o tácticas para salir de esa situación, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me decían, pues tú tira una moneda al aire y eliges, ¿no? Voy, si me sale cara voy, si me sale cruz no voy, cosas así, ¿no? Como para salir del paso. Pero hagamos lo que hagamos, incluso aunque le damos vueltas, a veces hacemos listas, ¿no? Los pros y los contras para tomar decisiones. Nos estamos enfocando en, bueno, como decíamos, en un problema que a veces no está ahí el problema. El problema no es qué hacer, si voy o no voy, sino por qué me cuesta tanto tomar esa decisión. Os repetiré siempre una y otra vez una de las cosas más importantes a nivel de la educación emocional Jaume Campos, que es la causa y la consecuencia. Tenemos que focalizarnos siempre en la causa y no en la consecuencia. Entonces, si creemos que el problema es que no tomo una buena decisión, me quedaré con la carga, la culpa, la tristeza, la pena, el reproche, que hay mucho reproche, y me quedaré en el bucle, que decía Esperanza, y me quedo en el bucle y no salgo de ahí, porque me arrepiento de haber hecho o de no haber hecho. Y sin embargo, tenemos que llegar al final de la calle. Tenemos que ir andando la calle hasta el final, porque el final de la calle es que tengo que aprender de esa situación. Exacto, como decíamos, lo importante no es si voy o vengo, o la decisión que tome, sino que hace que me mantenga en esa indecisión, en esa inseguridad, en esa culpa, ¿no? Como decía él, y ir viendo qué está sucediendo ahí, no centrarnos solo en el punto final, o lo que creemos que es el punto final, el resultado, ¿no? ¿Os pasa a menudo? ¿Os pasa o no os pasa esto? Igual estamos hablando... De algo que no os pasa. Por cierto, he visto a una señorita por ahí, a Mara. No me digas. ¿Cómo estás, Mara? Mara. Y bueno, aquí tenemos a Mara. Katia, a Mariem, a Rosnog, 390, esto parece que estamos hablando en ruso, a Rosa, Corpas, Alexandra. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Y sobre todo eso, contarnos, ¿os cuesta tomar decisiones? ¿Cómo lo vivís? ¿Con mucha angustia? ¿Usáis alguna técnica para salir de ahí del paso? ¿Cómo lo vivís? Y sobre todo, bueno, si queréis saber más, si de lo que hemos explicado ya esto se ve claro, no se entiende, compartir que queremos que esto sea pues una mesa redonda. No... Tomar una decisión no es acertar nada, no es juzgar. El juzgar no nos permite ver si hemos tomado una buena decisión. La buena decisión no es lo que haces,
sino lo que logras obtener de lo que haces. O sea, no siempre las cosas tienen que salirte como tú quieres. No siempre las cosas tienen que ser como tú crees que deberían de ser. Muchas veces son distintas y va bien también, porque tenemos que tener los recursos necesarios, tenemos que tener las herramientas necesarias para hacer que esa duda o esa inseguridad en ese proceso se convierta en un aprendizaje. Y para eso tenemos la comunidad Jaume Campos, tenemos también los distintos trabajos que tenemos dentro y fuera de la comunidad Jaume Campos. Tenemos la educación emocional Jaume Campos, que muy pronto empezará Esperanza, empezaremos ya con las fechas, ahora cuando termine ya, que ya tenemos ahí el final de las vacaciones, y estamos en las áreas de la vida, que es un proceso un poco más profundo que la educación emocional Jaume Campos, que las 5 fases, y luego tenemos el método Jaume Campos, tenemos una gama de elementos importantes que nos van a llevar hacia, de principio a final, nos van a conducir a reconocer, localizar y gestionar cada una de nuestras situaciones. Porque si empujamos en una dirección que no es la adecuada, nos quedamos atascados en ellos. Claro, porque al final lo que decíamos, de lo que tenemos que aprender es por qué me quedo estancada en esa situación. Y lo peligroso es que a veces lo vivimos como que es así, decíamos estos días, ¿no? Es que soy insegura, es que me cuesta. Y me cuesta porque yo soy así y no hay salida. Y entonces tengo que buscar recursos externos que me ayuden a aclararme. Pero es que no nos han dicho nunca que tal vez eso te sucede porque hay un conflicto interno a nivel emocional, porque no hay una comunicación con tu parte emocional, no hay un entendimiento, entonces es como que vamos a ciegas. Es como si te ponen un pañuelo en los ojos y te dicen, vete a la rotonda de abajo o vete a comprar al supermercado, y es como, ¿y por dónde tengo que ir? Irías dando tumbos y no encontrarías, al final te perderías y pensarías que eres tonta o tonto. No, es que no veo y por lo tanto no sé por dónde ir. No tengo puntos de referencia para ir mirando. A nivel emocional es lo mismo, o sea, estamos sintiendo cosas que nos cuestan, cosas que nos asustan, que nos preocupan, no sabemos qué hacer con todo eso y empezamos a dar vueltas, como si llegáramos a una rotonda y claro, de aquí no puedo salir. Bueno, primero antes de seguir, porque a mí me gustaría hablar ahora de por qué nos cuesta tanto tomar decisiones, aunque eso es algo que hay que ir descubriéndolo. Porque queremos acertar, queremos que las cosas salgan como nosotros queremos que salgan, tenemos una idea, nos movemos respecto a esa idea y la idea es el punto de referencia. Si se acerca, vale, si no se acerca, me ha salido mal. Y esa es un poco, nuestro valor está en lograr el objetivo que creemos que tenemos que lograr. Y sin embargo la clave no está ahí, porque la clave está en que lo que haces, haga lo que haga, tendrá un sentido, lo harás por algo. Y si no, empiezas a aprender a respetar tu forma de actuar, tu forma tu capacidad para tomar las decisiones o actuar de una forma u otra. Si no valoras eso, no te estás valorando tú. ¿Cómo podemos hablar de autoestima cuando uno siente algo y no le da valor? Cuando uno dice que eso no es correcto, que lo correcto es otra cosa, sin tener en cuenta lo que hemos hecho tiene un sentido y tenemos que aprender de ese sentido, tenemos que valorarlo, que darle importancia. Si a mí me cuesta ir a un sitio, será por algo. Y tendré que descubrir qué es lo que tengo que aprender y qué es lo que me cuesta para llegar a ese sitio. ¿Qué representa ese sitio en mi vida? ¿Qué representa esa situación en mi vida? Sería interesante que nos compartierais situaciones que os cuesta decidir, porque con casos concretos y ejemplos así específicos sería mucho más fácil entender y aterrizar lo que estamos diciendo. Bueno, aprovecho para saludar a Mariana, que está por aquí, bienvenida, a Raquel Mayorga, qué bueno, a Silvia también. Silvia, gracias por decirnos que eres Silvia, porque yo veía el nombre Caca de Gorrión. Yo digo, .com. no sé si saludarla. Así que gracias, Silvia.
Jaime, de México, EG399 creo que es. Jaime, saludos, buenas noches. Anagudo, Rosa María. también. Entonces, contarnos algún caso concreto donde os cueste tomar decisiones, porque veréis que es mucho más fácil de entender. Luego también, tú decías que uno de los frenos es que queremos que salga bien, queremos acertar en función a la idea que tenemos. Luego también otro punto es que nos importa tanto los demás, el no que nadie se enfade, no hacer daño a nadie, y muchas veces tenemos más el foco puesto en el entorno que en nosotros mismos, y de hecho ni nos damos cuenta qué es lo que queremos, sino que todo es, a ver, si voy a la derecha igual mi pareja no le gusta, si vamos a la izquierda igual mis hijos se enfadan, y te encuentras ahí en una encrucijada o entre la espada y la pared que al final no te das cuenta ni de lo que tú quieres, y eso tiene tanto peso que a mí lo que me estás convenciendo, ¿eh? A mí lo que me entristece más de todo esto es que, ¿Qué? porque yo lo he vivido, ¿Qué es lo que te entristece? que lo vives como que no puedes salir de ahí, o sea, ni te planteas que El eso, bucle. que eso sea un problema, porque cuando uno, a lo mejor cuando estás en una depresión, eso es la inconsciencia. claro, que es lo más peligroso, por eso digo, porque uno puede estar ahí viviendo esa situación y no piensa, ay, voy a hacerme una sesión con Jaume para ver qué me pasa, sino, no, que tengo que decidir y ya está. Porque cuando uno a lo mejor está en un duelo, está en depresión o tiene un dolor, es como que tiene claro que tiene que buscar ayuda. Pero a veces a la hora de tomar decisiones que nos cuesta, o a la hora de que me cuesta concentrarme, que soy muy insegura, todo eso, que no podemos poner límites, no buscamos ayuda. Y en realidad todo eso también nos está mostrando que hay conflictos. Lo que pasa es que a veces, si no hemos tenido traumas grandes, pensamos que nosotros estamos bien y... Mira, la desnudez emocional es más vergonzosa que la desnudez física. Cuesta mucho, nos cuesta mucho aceptar nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Nos cuesta creer que se puede aprender de las situaciones de conflicto, del dolor, que primero pues habrá un impacto, y ese impacto te llevará a un duelo, y ese duelo te llevará a un gran aprendizaje. Entre ellos que nos llamen por teléfono también, en directo. Está abajo, a ver si que están llamando todo el rato de Sí. propaganda. Luis, bienvenido. Bueno, Luismi. no tenéis preguntas, no os cuesta tomar decisiones. Luismi, buenas noches, pareja. ¿Qué situación, en qué ámbito de vuestra vida os cuesta más tomar decisiones? Claro, porque dependiendo de lo que cada uno tiene que aprender en su vida, se le mueve en una parte más que en otra. Entonces, si hay gente que tiene más dificultades en las relaciones de pareja, se le mueve más conflictos, otros en el trabajo, otros a nivel social, otros en la familia, depende de cada uno. Entonces, si queréis comentarnos algo, porque para nosotros siempre es mucho más interesante que planteéis cosas prácticas de vuestra vida, porque nosotros podemos hablar de esto horas y horas y además que nos encanta. Pero lo hacemos ya sin directo, o sea que también lo podemos hacer en directo, pero no es la clave. La clave es cuáles son vuestras necesidades, cuáles son aquellas preguntas respecto a este tema, básicamente, que se queda ahí. O dificultades, ¿no? Porque a veces decimos, uy, no sé qué preguntar, entonces me quedo en blanco y no hablo. Pero simplemente comentar, pues como está haciendo Katia. Katia, gracias por romper el hielo. Dice, a mí me pasa exactamente lo que Esperanza acaba de mencionar. No quiero estar mal con los demás y eso me hace caer en la duda de mis decisiones. Y lo que suele pasar es que mis decisiones, muchas, ahí se corta, y luego dice, las áreas serían mi familia. ¿Qué puedes decirle? Yo qué sé, yo qué le diría, Katia, que me alegra muchísimo de que se sienta tan parte de este proyecto y bueno, y es para mí un placer disfrutar de las áreas de la vida, porque cuando empezamos por la educación emocional Jaume Campos, con las 5 fases,
la base y el aprendizaje, pero cuando entramos en las áreas empezamos a pulir muchísimo más, entrar mucho más dentro, todos nos mojamos un poco más y expresamos nuestras situaciones y nuestras cosas y aprendemos de ellas. Las áreas de la vida es otra formación que viene después de las 5 fases de la educación emocional Jaume Campos, donde ponemos más en práctica todavía lo que hemos aprendido. Además, Katia creo que se refería a que el área, como tú preguntabas, en qué sector o en qué área de mi vida me cuesta tomar decisiones, ella menciona que en la familia. Mis decisiones muchas veces terminan en conflicto. Soy la mala. Me sí. Suena. Bienvenida al club. Bienvenida al club. Sí, sí. Bienvenida al club, pero te puedes al club de lo que ocurre fuera. Pero tú puedes aprender de eso y puedes gestionarlo. Y puedes generar un cambio. Claro, y no solo en ti, sino también se puede mover el entorno. Sí. Mucho. Doy fe de eso. En la medida que tú te vas gestionando y vas trabajando y liberando conflictos emocionales, genera un cambio en el entorno, porque tú te expresas de otra forma. La energía es otra, tienes más claridad, hay menos culpa a la hora de ver lo que tú quieres, menos culpa a la hora de decir las cosas con más firmeza, con más seguridad, te das más cuenta de dónde está el otro, de cuáles son las estrategias. A veces los niños aprenden muy rápido, ¿no? de cuáles son los puntos débiles de la madre o el padre, y entonces es como que siempre van por ahí. Si ellos ven que te molesta que se enfaden, pues entonces se enfadarán para por ahí ganarte, ¿no? el terreno. Entonces, de eso se trata, de que nosotros vayamos trabajando y entendiendo qué nos pasa, qué hace que se genere esa situación. Y luego también hay otra cosa importante, si me lo permites. Tú hablas de que muchas veces se terminan, bueno, ella decía que muchas veces terminan en conflicto. Mis decisiones terminan en conflicto. Eso es. Soy la mala. Eso es lo que le ocurre a ellos y lo que te expresan a ti. Pero ¿qué puedes aprender tú de eso? ¿Cuál es tu necesidad de que ellos no actúen así y quisieran actuar bien y quisieras que actuaran bien, que reconocieran cuántos años llevamos esperando que nos reconozcan muchísimas cosas? Y eso que sentimos en nuestro interior, ¿cómo podemos lograr gestionarlo de forma que se convierta en un aliado y no en una lucha continua de que cada vez que vas a casa de tu madre, a casa de tu hermana o a quien sea, esa parte de es que no me entiende, es que ya vuelve a pasar lo mismo, es que esto no puede ser y vuelvo otra vez a la situación? Podemos salir de ahí y lo podemos saber teniendo recursos, aprendiendo a gestionar, porque esa es la forma. Sí, el tema es que, como él dice, cuanto más necesidad tienes tú de que no se genere un conflicto con tus decisiones, más conflicto va a haber. Porque ese es tu punto débil, ¿no? Es como si no quieres que se enfaden, pues entonces tú no te escuchas y entonces es como, a ver, voy por aquí o voy para allá y estás tan pendiente del otro que a lo mejor el otro se enfada por otra situación, porque está cansado, porque está cabreado con otra cosa y te lo tomas tan como que es por ti, que al final tú eres una veleta y eso todavía genera más conflicto y más confusión afuera. Estamos muy pendientes de los conflictos, de cómo se toman los conflictos la gente que tenemos alrededor. Muchísimo. Hacemos lo que creemos que queremos hacer, pero miramos de reojo la reacción de los demás, porque estamos muy pendientes a la reacción de los demás. Y ahí no habría que dejar de estar pendiente, que es lo que mucha gente tomaría como conclusión. Es que me importa mucho que se enfaden. Pues mira, ahora me va a dar igual. O voy a dejar de comportarme de esta forma, ¿no? No se trata de eso. No tienes que dejar de estar pendiente, sino aprender a gestionar para ver por qué tienes esa necesidad o por qué te nace de forma inconsciente el estar pendiente de los demás. Ahí es cuando decimos empezar a entender cómo actúas, no cambiar cómo actúas, sino entenderlo, porque eso tiene una explicación en función al pasado, a lo que has vivido, y cuando tú eso lo resuelves, ya la relación con los demás va a ser distinta, ya no vas a estar tan pendiente, no te va a preocupar tanto si están enfadados o no, hay más tranquilidad en ti y eso mejora las relaciones. Mira lo que dice Alexandra. Digo Alexandra porque me era más fácil, ¿vale? Querer tomar la decisión perfecta es un gran bloqueo. Sumado a mi palabra,
vale, es absoluta e inamovible. e inamovible. Plus, plus lo que los demás vayan a pensar o a criticar. Sí, o sea, se suma todo. Al final se suma la exigencia mía de una decisión perfecta, pero que existe la decisión perfecta, ¿eh? Existe y es buena la decisión perfecta. Pero ¿sabéis cuál es la decisión perfecta? El equilibrio entre lo que piensas y lo que sientes. La decisión perfecta no está en la mente. La decisión perfecta, si podemos llamarla así, es la decisión en que hay una coherencia entre el sentimiento y el pensamiento. Rosa María dice: ¿cómo salir de los pensamientos repetitivos después de terminar una relación que sé que es tóxica, que me ha dañado, pero la mente se enfoca en la pérdida? Bueno, si te enfocas en la pérdida y esos pensamientos repetitivos, es porque quisieras entender por qué ha reaccionado, qué es lo que ha hecho, por qué lo ha hecho. Necesito entender, tener respuestas, pero estás buscando la respuesta del otro o de la otra. No estás buscando tu respuesta. Y tu respuesta es emocional. No se trata de entender al otro, sino de ver qué es lo que yo he vivido ahí, cómo me he sentido, qué he mantenido, qué no he sabido descubrir, cuál era mi necesidad, qué me mantenía ahí. Todo eso sí que te lleva para ver exactamente cuál era tu necesidad para mantenerte ahí. El tema es que, Rosa, no hay que salir de los pensamientos negativos, porque los pensamientos negativos son como la consecuencia de una emoción que no estoy gestionando. Es decir, hay que ir más allá. ¿Qué hay? ¿Cómo me estoy sintiendo yo? No al tener los pensamientos negativos o repetitivos, porque pensamos que esos pensamientos me generan angustia. No, es al revés. Yo tengo una emoción que no estoy gestionando, que estoy bloqueando porque miro hacia otro lado, pero eso busca salir de alguna forma. Entonces sale con pensamientos repetitivos, o puede salir con ansiedad, o con estar más irritable o triste. Entonces eso se va manifestando. Por lo tanto, el foco no es cambiar o salir de los pensamientos repetitivos, sino empezar a entender o a observar cómo me siento, aprender a gestionarlo, y después esos pensamientos cesarán. Sí, Raquel Mayorga nos dice: qué buenísimo es veros, me encanta, sigo viendo en directo. No, sigo viendo en diferido. En diferido, sí. Ahora toca pasear un ratito. Buenas noches y gracias por tanto bueno. Gracias, Raquel, y buen paseo. Amparo ha puesto mi, supongo que se le ha cortado la escritura. Bueno, pues ya sabéis que hay mucho que aprender, y sobre todo cuando ya empezamos a compartir nuestra experiencia propia, veis que cada persona es un mundo. No se trata de sacar una teoría, un manual, aunque lo hay, y hay unas leyes, que de hecho ya está preparando el siguiente libro, Las leyes del mundo emocional, súper interesante, yo lo iría ya reservando. Pues aunque hay unas leyes, pero después hay que saber aplicarlo a cada uno. No todos estamos cortados con el mismo patrón, cada uno tiene su historia, su forma de entender las cosas, y por eso hace falta el acompañamiento de un especialista. Por eso, aparte del método Jaume Campos, como decía antes Jaume, que es para trabajar conflictos profundos, donde uno, aunque yo sepa gestionar o él, tenemos que testarnos con un especialista. Esto no es exclusivo de nadie. Es como pretender ser cirujano y paciente a la vez. No, aunque seas cirujano y sepas operar, tú cuando te toca a ti tienes que ponerte en la camilla. Pues para eso está el método Jaume Campos, para trabajar en bloqueos profundos del inconsciente. Después, pero no me estoy refiriendo a traumas, porque yo también decía, yo no he tenido traumas, mi infancia ha sido muy buena, y sin embargo, cuando veía las películas lloraba, cuando hacíamos los cursos lloraba, y era como, ¿qué me pasa a mí? Lo que te permite en realidad es crear un diálogo contigo mismo. De una forma, el método
lo que hace es generar un diálogo con esa parte inconsciente, con la que nos cuesta entender muchas veces, porque no sabemos por qué reaccionamos de una forma totalmente opuesta a la que pensamos que deberíamos de hacer. Y entonces, el método Jaume Campos te permite crear un diálogo a través del test muscular, te permite crear un diálogo de respuestas para que te entiendas un poco más, profundices un poco más y te pueda ayudar a resolver los conflictos. Entonces esa es la parte más donde podemos llegar más profundo, y después están las 5 fases que hablábamos de la educación emocional Jaume Campos, que nos permiten aprender a autogestionarnos. O sea, en el día a día necesitamos ir haciendo un proceso. Es como el que empieza una dieta, pues no basta con que un día te pongas a dieta o que un día te operes, por ejemplo, ¿no? del estómago, sino que después hace falta un día a día, porque al final todos los días estamos sintiendo. O sea, ya no estamos hablando solo de conflictos, y tú lo decías muchas veces, ya no es todo cuestión de liberar conflictos, sino es que si no sé gestionar, si no entiendo lo que siento, si, pues de lo que estamos hablando hoy, si quiero tomar una decisión y entro ahí en bucle y no sé salir de ahí, es porque no entiendo mi mundo emocional. Busco la respuesta, lo que pasa es que la busco con los recursos que no corresponden. Porque algo emocional, la respuesta tiene que ser emocional. Algo mental, la respuesta tiene que ser mental. Y tenemos que aprender a distinguir cuando un recurso, una herramienta tiene que ser con la mente o tiene que ser con el sentimiento. Así que hoy, para terminar, a mí sí que me gustaría dejar un pequeño ejercicio, que sería simplemente el hecho de aprender a distinguir. Si tenéis un momento, con una hoja podéis poner pensamiento y sentimiento, y podéis ver a lo largo del día qué situaciones, qué conflictos tenéis y qué recurso ponéis. ¿Empezáis a darle vueltas o dejáis el espacio a ver qué siento en mi interior, qué es lo que noto en mi interior, que me lleva a aclarar, a poder resolver? Pero para eso tenéis que aprender la educación emocional Jaume Campos. Porque nos decíamos que no es una teoría que uno la piensa y la aplica. Hace falta una práctica, un acompañamiento, porque estamos hablando de cosas que no nos damos cuenta. Lo que yo decía antes es que no le damos el valor a que nos cueste tomar decisiones o que nos cueste determinadas cosas. Es como, pues si me cuesta, pues empujas, ¿no? Es lo que nos han enseñado. Pues si te cuesta levantarte, pues tómate un café y ya está. Estamos acostumbrados a empujar, la ley del esfuerzo, todo esto, ¿no? Entonces, no, nosotros venimos a romper una lanza en favor de las emociones, que si te están diciendo hay una sensación de que no puedo empujar, es por algo, hay que aprender. Y por favor, no hagáis esfuerzos. El esfuerzo, el concepto del esfuerzo es otra cosa distinta. En el mundo emocional no hay esfuerzos. En el mundo emocional hay vulnerabilidad, hay humildad, sinceridad, hay responsabilidad, hay emoción, sentimiento, sensaciones, pero no hay esfuerzo. El esfuerzo es la mente la que quiere esforzarse en lograr algo. Y ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Todos habéis vivido la experiencia de los exámenes, ¿no? Cuando uno quiere hacerlo bien, incluso llega a bloquearse de tal forma que aun habiendo aprendido todo lo que ha aprendido, se queda con la mente en blanco en el momento de la exigencia, de la fuerza, de querer sacarlo. No es el camino. Lo que queremos decir es que si tú detectas que hay un esfuerzo dentro de ti por hacer las cosas, no se trata de seguir empujando y de exigirte más, sino de pararte. Bueno, primero aprender a escuchar tus emociones y entender que hay algún freno, algo ahí que me impide. Es como si tuvieras una cadena en los pies y tú quieres andar. Y me cuesta mucho. Tendrás que soltar la cadena para después poder andar. Porque no necesitas aprender a andar, no necesitas aprender a sentir, no necesitas aprender a tomar decisiones. ¿Se puede hacer un esfuerzo para amar? ¿Se puede hacer un esfuerzo para sentir? ¿Se hace un esfuerzo para disfrutar? Pues no. Sin esfuerzo, lo único que hacemos, sí que hay gente que lo hace, pero hay gente
que lo hace, que es muy mental, muy controladora, muy analítica, buscando siempre el objetivo, y utilizarán una y otra técnicas y cosas para seguir empujando en una dirección de querer una búsqueda absurda que no tiene sentido. El mundo emocional es para dejarle el espacio y el mundo emocional ya surge. No tienes que empujar ni gritar. Pero cuando sabes. Ah, claro. Ponemos un ejemplo muy claro. Cuando hay recursos. Claro. Si tienes recursos, Ponemos ¿no? un ejemplo súper claro y ya os leemos y nos despedimos. Qué bien. Si esta noche le ponemos a Jaume un plato de sopa y le damos un tenedor, Ah, vale. ¿cuánto esfuerzo le va a costar tomarse la sopa? Hasta que él no descubra que hay otro recurso, que es la cuchara. Y me mancharé y diré, ya estoy otra vez sucio. Entonces, simplemente observar eso. Si estoy haciendo esfuerzos, si me canso, si me cuesta, es porque tal vez lo estoy haciendo mal. Algo no estoy haciendo bien que tengo que aprender, o algo inconsciente me bloquea. Entonces, ese es el punto. Es ¿quién me enseña que hay una cuchara para tomarse la sopa? ¿O quién me enseña que hay otros recursos para que lo que yo quiero hacer sea fácil? Así es que ese es el camino, que nosotros os invitamos a que subáis al tren y nos acompañéis. Bueno, Amparo dice, solo cuando utilizamos las herramientas de la educación emocional Jaume Campos logramos desenmarañar los bloqueos o emociones no comprendidas. Gracias, Amparo. Sí, lo ha dicho bien, educación emocional Jaume Campos. Me escucha. Y dice, lo reservo, eso es el libro de las leyes del mundo emocional. Ya tienes la primera. Bueno, la segunda, yo me lo pedí también. Katia dice, gracias por las herramientas que nos dan para crecer y mejorar cada día. El poder conocernos mejor. Mil gracias, se les quiere. Raquel, 10 pisadas, Blanca. O sea, no sabéis la diferencia que hay entre... Esta mañana he tenido un chaval de 17 años que ha venido con su padre, que no se entendía. En la medida que he ido estando a su lado y hemos ido hablando, los tres, hemos ido comentando cómo se sentía, qué sentía, y enseñándole un poco los puntos básicos de las emociones y qué significado tienen, la verdad es que lo que hace es que duplica o triplica el potencial que uno tiene dentro, porque tiene una autopista impresionante, toda asfaltada, de algo increíble, kilómetros y kilómetros, cuando antes parecía que tenía que estar haciendo movimientos laterales porque todo lleno de baches, de piedras y saliéndose de la carretera. Bueno, muchísimas gracias por haber estado todos ahí, atentos, comentando, se agradece muchísimo y seguro que los que habéis comentado os lleváis más claro pues todo lo que hemos compartido. Y cualquier cosa que queráis preguntarnos o comentarnos, siempre será bienvenido y bienvenida. Así que tenéis nuestros correos, tenéis también la página Jaume Campos Center y podéis escribirnos, tanto a Carlos, a Esperanza, a mí, por ejemplo, os podéis escribir y con mucho gusto os ayudaremos en lo que sea. Si entráis en la bio del perfil de Jaume, encontraréis ahí pues varios enlaces a la página web, al canal de YouTube, a la comunidad Jaume Campos, todo eso está ahí. Y si queréis contactarnos y no sabéis cómo, pues un mensaje por aquí, por Instagram, por privado, por ejemplo, y ahí estamos, ¿vale? Así que nada, un besito muy grande. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos la semana que viene, ya os pasaremos el programa y recordaros que se aceptan sugerencias. Y todo esto lo hacemos improvisado, siempre. Adiós, chao, chao.